A Milei, más que como economista, lo veo como un líder. Como alguien que... Espere, Cavallo, hay que tomarlo como un elogio. El profesor Cavallo, durante el primer gobierno de Menem, lo convierte en el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Se tiran flores. Pero hay gente muy cortita de entendedera. La pública en este país, si no es medio corrupción, y hay causas judiciales que no sabemos cuándo va a terminar. Pero de ahí a eliminarla y eliminar el trabajo que eso genera... Pero es que es falso que genere trabajo. Pero ahí afecta a la gente que trabaja. No digo si está bien o mal la obra pública. No. Digo, usted saca la obra pública y el que tiene trabajo de eso... Pero eso es falso. ¿Y a dónde... La obra pública, ¿con qué se financia? Con impuestos. Pero cuando usted cobra impuestos, hacemos hacer una breve pausa. Salto de las últimas 2 décadas, 6,7. Un programa especial, un programa importante. Ahí está Milei, en instante vamos a hablar con él. Carolina Lozada también. Ya está Nicolás del Caño en los estudios de A Dos Voces. Vamos a estar con Domingo Cavallo. Está en Estados Unidos, pero... vamos a hablar con él, y está José Luis Manchinea. Exactamente. Ahí lo vemos al exministro de Economía, Domingo Cavallo. Vamos a hablar con todos ellos sobre esta desgracia que tenemos los argentinos, que es este índice de inflación. Ojo, Marcelo, invitamos también al referente del oficialismo. Claro, seguro. Carolina, ¿y cómo, bueno, el dato ahí estamos viendo, ¿no? ¿Cómo viste la inflación? Ya está Javier Milei, en un ratito va a estar con nosotros en los estudios. Milei, ¿usted considera que es necesario mantener al ministro, que con el ministro Guzmán se puede salir adelante de este pico de inflación? A ver, este gobierno ya no puede parar la inflación y todo lo que haga le va a salir mal, además. O sea, cuando usted emite, el impacto en precios es 18 meses después. Es decir, por más que hoy el gobierno se volviera un gobierno ortodoxo, frenara la emisión monetaria, va a tener todavía 18 meses de seguir purgando inflación. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 años este gobierno emitió por el equivalente a 11 puntos del PBI. Por lo tanto, esa inflación está viajando y no va a poder hacer nada, aun cuando corte con la emisión monetaria, que corte con el déficit fiscal, aun cuando tú... Es más, si por obra de arte, digamos, o a un arte de magia, Alberto decidiera hacer efectivamente el ajuste y lo que tiene que hacer, como no tiene credibilidad porque no tiene reputación, además ese programa va a ser muy costoso socialmente. Por lo tanto, nada bueno de lo que puede pasar con este gobierno, porque además la crisis política entre Alberto y Cristina, eso fogonea además la caída de la demanda de dinero. Por lo tanto, aun cuando usted hiciera todo bien, aun cuando usted no emitiera, aun cuando se suspendieran los efectos de los rezagos de la política monetaria, continuamente la crisis política que genera la relación entre Alberto y Cristina hace que la demanda de dinero caiga y los precios sigan subiendo. Cavallo, usted, digamos, hace poco hizo declaraciones, dijo que uno de los economistas, o sea, mencionó a varios economistas, Melconian, Lacunza, un tercero y Milei. Está Milei acá, como que... Bueno, el tercero que mencioné, no hay que dejarlo afuera, que es Luciano Laspina. No me acordaba. Para mí es uno de los economistas... Y acá está Milei. ¿Le quiere decir algo? Bueno, a Milei, más que como economista, lo veo como un líder. Como alguien que... Espere, Cavallo, ¿hay que tomarlo como un elogio o como diciendo, no, economista no? Es un líder que además conoce de economía, pero obviamente que él lo que está planteando es un rumbo completamente diferente al histórico para la Argentina, en una dirección que yo creo que es la dirección correcta. Ahora, muchos dicen él exagera. Bueno, quizás para vencer ideas anacrónicas que tuvieron años y décadas de insistencia y que provocaron una deformación cultural, se necesita quizás exagerar un poco en la otra dirección. Pero lo que yo veo de Milei es que, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la inflación, él ha explicado lo que él ve como una reforma monetaria, pero precedida por una reforma financiera. Se ha preocupado por pensar el tema. Claro. Y dice que tiene un equipo que podría implementar esa idea. Vamos a hablar con él. Yo espero que los otros partidos que pueden llegar a ser gobierno, como por ejemplo Juntos por el Cambio, que tienen muy buenos economistas también, hagan una tarea semejante. Es decir, piensen una solución y la expliquen. Yo creo, incluso yo pienso que después la podrían discutir con
con Milei o con los economistas de Milei, y de todo eso puede salir una buena solución para la Argentina. Vamos a hablar con Gómez, no sé si quiere decir algo. ¿Le gusta que le dé consejo, Cavallo? Bueno, desde mi punto de vista, el rol que ha tenido el profesor Cavallo durante el primer gobierno de Menem lo convierte en el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Se tiran flores. No. A ver, esto yo lo digo desde hace mucho tiempo. Esto está fundamentado en un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. Utilizan el índice de presión macroeconómica de Barro y evalúan todos los gobiernos de la historia argentina. El mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Carlos Saúl Menem. Y si ustedes recuerdan, el inicio del gobierno de Menem tuvo muchos problemas. Sí, de hecho, falló el plan Bungiborn, digamos, o sea que estuvo 7 días Roy, que en paz descanse, después vino Rapanelli, y después estuvo el plan de Herman González, que también falló, y cuando asumió el doctor Cavallo, hay que decirlo, digamos, o sea, en un contexto muy, muy complicado para la economía argentina, en abril del 91 se establece la convertibilidad, y 18 meses después, Argentina era el país con menos inflación del mundo. Ahora, algo estaría pasando mal en la Argentina porque cada vez estamos peor, ¿no? Y la gente que menos tiene cada vez está peor. Bueno, pero, a ver, el punto es el siguiente. Eso no lo va a arreglar la emisión monetaria. El problema es que la gente no tenga empleo, el problema es que no tenga productividad, el problema de que los salarios reales son bajos, es porque la economía no crece. O sea, la política monetaria no es para eso. Es decir, en rigor, lo que buscaría en rigor estricto la política monetaria es proveer una unidad de medida, ¿sí?, donde se puedan fijar los precios. O sea, por eso, digamos, los seres humanos a lo largo de la historia usaron distintas monedas. Usaron el trigo, el lino, usaron el tabaco, la sal, ¿sí? Se usó, no sé, el whisky, los clavos, los cigarrillos en las cárceles, y la humanidad evolucionó hacia el oro y la plata, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque es lo que se llama un medio de intercambio indirecto. Es decir, nadie se queda con el dinero para tener dinero en sí mismo, ¿eh? O sea, usted trabaja para conseguir dinero, para ese dinero ir y comprar otros bienes. Claro. Es decir, entonces, y el dinero tiene un conjunto de funciones. Una que sea reserva de valor. ¿Alguno de ustedes se quedaría, digamos, en su sano juicio con los pesos en el bolsillo? Nadie. ¿Por qué? Porque se derriten como barra de hielo. Los sectores pobres que no tienen otra alternativa. Bueno, eso es a lo que quiero ir. Entonces, se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara los pesos. Por lo tanto, digamos, no es un mecanismo para ahorrar. No solo eso, tampoco cumple bien la función de unidad de cuenta. Porque cuando usted va a hacer una transacción de una casa, un bien de capital, un bien largo, se piensa en dólar. Entonces, de lo único que sirve es como medio de pago generalizado, porque hay curso forzoso. Porque si usted a la gente le diera la opción de elegir la moneda, no elegiría esa moneda. Y además le digo algo, hay un problema adicional. Cuando usted genera inflación, le pega entre 25 y 30 veces a los que menos tienen. O sea, esos son los más damnificados. Pero no solo eso, cuando la tasa de inflación pasa al 20%, se pierde un 0.58 de crecimiento. Si usted corrige eso en la historia monetaria argentina, desde que tenemos Banco Central en 1935, Argentina tendría que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Entonces, la política monetaria en realidad no puede hacer nada bueno, porque si expande, causa daño, genera boom y boost. Cuando usted, digamos, contrae, también, digamos, genera problemas con esa suba de la tasa de interés, con destrucción de capital, reasignación de los recursos, sí, que como es ficticio, después vuelve a destruir todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer el Banco Central? Nada, y para que no haga nada, ¿para qué lo quiero tener? Si es un riesgo enorme todo el tiempo. Pero eso no es una exageración suya. No es una exageración. Porque en ningún país del mundo, todos los países existen Banco Central. Vamos por parte, Marcelo, vamos por parte. Primero, digamos, con ese argumento, digamos, usted entonces en la asamblea del año 13, usted seguía por la esclavitud, porque del otro lado no había nada. Bueno, no es una chicana, se llama falacia ad populum. O sea, entonces, no, eso no tiene que ver con eso. A ver, si usted se fija, en algún sentido, el control de la política monetaria Europa no lo tiene. Y los italianos, los españoles, hasta los griegos, sí están contentos, y los portugueses están contentos de estar en el euro porque no perdieron la estabilidad monetaria. Es decir, lo que hay que entender es que el dinero es un bien de intercambio indirecto. Claro, o sea, y la cantidad de dinero en la economía, que puede ser oro, plata, bitcoins,
dólares, francos suizos, me da lo mismo a mí. Euro, lo que usted quiera, a mí me da lo mismo. Lo determina la gente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted determina la política monetaria, lo único que hace es determinar la escala nominal, es decir, el nivel de precio, o sea, la inflación. Entonces, la verdad es que, fíjese, Argentina, el único periodo que tuvo estabilidad monetaria, ¿cuándo fue? Durante la convertibilidad. ¿Por qué? Porque el dinero, la oferta de dinero, crecía endógenamente acorde a la demanda de dinero. Entonces, ¿qué pasó? Usted corrigió los desequilibrios monetarios que traía la economía después de 2 hiperinflaciones. Cuando usted fue a la convertibilidad, tuvo un año y medio para limpiar eso y en el año 93 Argentina era el país con menos inflación. Usted va a ser candidato a presidente, ¿no? No solo que voy a ser candidato a presidente, si paso a la segunda vuelta voy a ser el próximo presidente argentino. Si es presidente, ¿mete una convertibilidad de entrada? No. A ver, son dos, se llaman reformas de primera generación. Entonces, en el plano monetario voy a avanzar en una reforma monetaria y bancaria. Porque el único motivo por el cual uno tiene Banco Central es porque tiene un sistema financiero de encaje fraccionario. Es decir, el riesgo de la corrida y que el Banco Central, digamos, sea el prestamista de última instancia. Ahora, si usted usa un sistema de banca Simon, el sistema es anticorrida. ¿Por qué? Porque usted tiene lo que se llama el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte. Usted paga para que le guarden el dinero. Y la banca de inversión, que además debería ser offshore. ¿Para qué? Para que los políticos ladrones no puedan meter la mano adentro de los bancos. Entonces, ¿usted quiere tasa de interés? Bueno, si le gusta el durazno, bánquese la pelusa. Va a la banca de inversión. Si usted entró en un fondo que quebró, la culpa o el problema lo tiene usted y el que administraba el fondo, pero no lo tiene Edgardo ni ninguno de todos los que estamos acá. Sí, ese es el primer... Ahora, Milei, los que son críticos, pero usted dice... Le pido un segundito, por favor. Sí, pero después contésteme esto, porque digo, Milei... Yo se lo contesto, yo no tengo problema. Yo le contesto todo lo que usted quiera. Estoy para eso. Ahora, fíjese... Y más preguntas si quiere también. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Una vez que uno hace eso y va a un sistema de banca libre donde los bancos compiten, con lo cual se va a poder endeudar más bajo, va a tener mejores retornos, usted lanza una competencia de moneda. La realidad es que los argentinos, desde mi punto de vista, ya eligieron la moneda. Eligieron el dólar. Por lo tanto, lo más probable es que la primera moneda que elijan los argentinos es el dólar. Y usted, después que hace eso, puede liquidar el Banco Central. ¿Sí? O sea, tiene que rescatar todos los pasivos del Banco Central. Yo le digo, como pequeño dato, que muchos economistas parece que hablan de temas monetarios y no conocen la hoja de balance del Banco Central. Habría que decirles que, dentro de otras cosas, en el activo del Banco Central hay el doble de títulos públicos que lo que hay de base monetaria. Mire si usted tiene para trabajar y hacer ingeniería financiera. Pero hay gente muy cortita de entendedera, por decirlo de alguna manera. No, digo, mientras... Vamos a suponer la idea de Marcelo, llega a la presidencia. Mientras hace todo eso, ¿qué hace por los que menos tienen? Porque aplica un ajuste, porque el miedo, los que lo critican dicen, lo que pasa es que cuando Milei, si llega al gobierno, va a aplicar un ajuste que los que menos tienen van a estar todavía mucho peor. Mire, cuando yo sea presidente, sí va a haber un ajuste, porque va a haber una reforma del Estado. Pero ¿sabe qué? Se van a terminar los privilegios de la política. O sea, el ajuste no va a caer sobre los vulnerables. El ajuste no va a caer sobre las personas de menor poder adquisitivo. El ajuste va a caer sobre los ladrones de la política. Voy a ir, por ejemplo, contra la obra pública. La voy a eliminar de cuajo yendo al sistema pero ahí de iniciativa afecta privada. a la gente que trabaja. No digo si está bien o mal la obra pública. No, digo, usted saca la obra pública y el que tiene trabajo eso. Pero eso es falso. ¿Y a dónde lo manda? No, pero eso es falso, Eduardo. Fíjese, mire esto. A ver... La obra pública, ¿con qué se financia? Con impuestos. Pero cuando usted cobra impuestos, está destruyendo empleos. Yo hice la pregunta y me olvidé que teníamos que hacer una pausa. Ahora lo contesto cuando volvemos. Y le agradecemos a Domingo Cavallo también, que bueno, cuando esté en la Argentina lo vamos a invitar acá al estudio, Cavallo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hacemos pausa, es muy breve y responde Milei. Sí, bueno, Marcelo, breve porque... pregunta, sí, breve. Nadie duda que la corrupción en este país es sinónimo... la obra pública en este país es sinónimo de corrupción y hay causas judiciales que no sabemos cuándo va a terminar. Pero de ahí a eliminarla y eliminar el trabajo que eso genera... Pero es que es falso que genere trabajo, porque usted la obra pública la tiene que financiar. Y se financia con impuestos. Si usted cobra impuestos, destruye otro sector, destruye puesto de trabajo en otra parte de la economía, que sí la gente quería la plata ahí. Lo puede financiar con deuda, que es una atrocidad. Es cargarle el costo de la fiesta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que no votó o gente que no nació, con lo cual es absolutamente inmoral. Y la otra es que lo financie con emisión monetaria, es decir, con la falsificación de dinero, con la inflación, afectando y golpeando sobre los más pobres. O sea, es falso que la obra pública genere trabajo, solo produce daño. Lo único que crea valor es el sector privado con su inversión. Milei, la última. Si el gobierno sigue así, las peleas y
¿podemos caer en hiperinflación? Hay un riesgo cierto de caer en hiperinflación. Si usted toma los últimos 12 meses, tendríamos 55% de inflación. Si tomo el trimestre y lo anualizo, estamos en 80. Si tomo la punta corta, estamos en 117. Si tomamos los alimentos, que son los que se anticipan, estamos en 130. Pero recuerde que hay una brecha cambiaria de en torno al 100%. Claro. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera inflación en Argentina hoy, que es la que es alimentos y corregida por brecha cambiaria, es del 360%. Yo en mi mundo eso lo llamo hiperinflación. No sé cómo lo llamarán otro, pero para mí eso es un desastre. Gracias, Milei. Gracias, Milei. Hacemos una brevísima pausa. Programa, ¿no? Volvemos. Sí, a full. Un programa especial con diferentes opiniones por un tema muy grave, porque hoy la inflación tocó récord de los últimos 20 años. Aclaremos, estuvo Cavallo Milei, Cavallo Machinea del Caño y Carolina Lozada. Invitamos en la producción a miembros del oficialismo para que vengan a explicar esta situación, pero nadie... No sabe, no contesta. En un ratito. A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado